ya les voy a hablar un poquito más adelante, es la principal causa de mortalidad en el recién nacido pretérmino. Hay una prevalencia de 7% en menores de 1.500 gramos. En los recién nacidos a término y pretérmino tardío se presenta aproximadamente entre un 5 y 10%, y pues la mayoría se van a presentar en un 85% en los menores de 32 semanas. Hay una incidencia de 3 por cada 1.000 nacidos vivos que presenten enterocolitis. Entonces, lo principal acá, pues, es recordar que es una patología del prematuro y principalmente del prematuro extremo. Se va a asociar a una mortalidad del 20 al 40% y esta cifra, pues, puede aumentar si el paciente requiere intervención quirúrgica. Más o menos un tercio de los pacientes con enterocolitis la van a necesitar. Y en Colombia, para el año 2018, encontramos una mortalidad de entre el 2.4 al 4 por cada 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la fisiopatología, pues realmente no está muy clara y establecida, pero pues hay varias teorías, de las cuales ya les voy a hablar un poquito. Digamos que estas son las principales. La primera es la prematurez. Dentro de estas, pues la prematurez e inmadurez del intestino, del sistema inmune. Adicionalmente, una alteración en la microbiota intestinal. Lo que vamos a ver allí es que hay un cambio en las bacterias, digamos, de la flora intestinal, principalmente porque vamos a manipular al bebé, vamos a tenerlo con uso de antibióticos, con inhibidores anti-H2, o porque le vamos a poner una sonda nasogástrica o orogástrica, pues realmente porque va a ser un prematuro y muy seguramente estará en la unidad de recién nacidos. Adicionalmente, pues vamos a tener otros factores que van a ser la alimentación pues enteral, que no sea por leche materna, que sea por leche de fórmula. Digamos que allí no vamos a recibir los factores inmunes que me va a aportar la mamá, y asimismo tampoco voy a recibir los microorganismos comensales de la mamá. Y por otra parte, también vamos a tener las alteraciones en la vasculatura, problemas que me lleven a isquemia o a hipoxia del intestino. Entonces, en esta gráfica quiero mostrarles la inmadurez intestinal. Entonces, lo primero, pues, es recordar que hay unas barreras físicas del intestino. Entonces, vamos a tener la barrera intestinal, pues, formada aquí por los enterocitos, sobre ella una capa de mucina, y pues ya más adelante en el lumen intestinal las bacterias comensales de la flora intestinal. ¿Qué pasa en el prematuro? En el prematuro, entonces, vamos a tener una disminución en la capa de mucina, acá, por disminución en la producción por parte de las células caliciformes. Vamos a tener también una alteración en la producción del jugo gástrico, y vamos a tener una inmadurez en cuanto a la unión de las células en la barrera intestinal. No vamos a tener las proteínas que las unen, entre ellas la ocludina, las claudinas y pues ciertas moléculas de adhesión, lo que me va a permitir que haya un aumento en la permeabilidad de la barrera intestinal, lo que me va a permitir pues que lleguen microorganismos no comensales, no normales de la flora intestinal, y pues que me genere una cascada inflamatoria. Adicionalmente, vamos a ver una inmadurez en el sistema inmune del recién nacido. Entonces, aquí vamos a ver que los receptores Toll-like tipo 4 están aumentados en los enterocitos. Estos se presentan principalmente en esta parte, que es la parte apical de los enterocitos, y pues su función normal es la de reconocer patógenos externos. Cuando ellos están aumentados, lo que va a hacer es que me van a responder muchísimo más a cualquier lipopolisacárido, y adicionalmente me van a llevar a una respuesta inmune exagerada. Me van a llevar a la apoptosis de los enterocitos, disminución en la migración celular, en la proliferación celular, y pues nuevamente un aumento en la permeabilidad de la barrera intestinal. Y aquí en esta imagen quiero mostrarles entonces, pues tenemos
la barrera intestinal, la capa de mucina que la vemos acá disminuida, está alterada la microbiota, vemos las alteraciones en los receptores Toll-like, pues que están aumentados, y todo eso me va a llevar pues a la disminución de lo que les decía, de la capa de mucina, disminución de los anticuerpos IgA, todo esto me va a llevar a aumento de la permeabilidad y a inflamación del intestino, lo que me lleva a una vasoconstricción intestinal, isquemia y ya lesión del intestino, y necrosis intestinal ya como punto final. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tenemos unos factores de riesgo, principalmente pues es la prematurez, principal en menores de 32 semanas, que tengan muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, que sean pequeños para la edad gestacional, que se asocien a anemia y requieran transfusión, o que presenten ductus arterioso persistente. Ya cuando la enfermedad se presenta en un recién nacido a término o un pretérmino tardío, se va a asociar a otras condiciones que me lleven a una isquemia o hipoxia, como lo son cardiopatías, sepsis, dificultad respiratoria del recién nacido, asfixia perinatal, la anemia, o que se asocien a disbiosis. Entonces sería una infección, digamos que aquí el factor de riesgo sería la ruptura prematura de membranas, o que se utilicen en ellos medicamentos como el antibiótico y los receptores anti-H2. Listo. En cuanto al diagnóstico, las principales manifestaciones clínicas realmente son muchas, son muy variables y son muy inespecíficas. Entonces vamos a ver a un bebé que no está tolerando la vía oral, que presenta residuo gástrico, que empieza a hacer fiebre, que está irritable. Estas son las manifestaciones iniciales y ya posteriormente pues lo vamos a ver con su distensión abdominal, cambios en la coloración de la pared intestinal, las deposiciones con sangre, y pues ya en este momento es cuando tenemos una enterocolitis pues ya claramente definida. ¿Qué ayudas diagnósticas tenemos? Un hemograma en el cual vamos a tener disminución de todas las líneas celulares, una PCR elevada, gases arteriales que vamos a encontrar, acidosis metabólica, los hemocultivos que me pueden salir negativos, sin embargo no me descartan la enfermedad, sangre oculta en heces, y los marcadores de lesión intestinal, como lo son la calprotectina fecal y la proteína de unión a ácidos grasos, que la vamos a encontrar en orina. En cuanto a las ayudas radiológicas, está la radiografía abdomen, AP y lateral, en la que vamos a ir a buscar neumatosis intestinal, aire en sistema porta y neumoperitoneo, que va a estar presente en el 60% de los casos de perforación intestinal. Entonces aquí quería mostrarles la neumatosis intestinal, el aire en la vena porta, acá la vemos, nuevamente la neumatosis intestinal y el neumoperitoneo, que sería ya cuando vemos perforación intestinal. Entonces, una vez sospechamos la enterocolitis, la queremos clasificar según la escala de Bell. Entonces, en esta, ¿por qué me va a servir? Porque me va a direccionar más adelante en cómo va a iniciar mi manejo de mi paciente. Entonces, en el estadio 1, realmente inicialmente es una sospecha y pues vamos a ver en cuanto a los signos clínicos, apnea, bradicardia, fiebre. En la parte gastrointestinal voy a ver el residuo gástrico, puedo ver sangre oculta en heces y una leve distensión abdominal. En la radiografía puedo ver el patrón normal o un íleo leve. Cuando ya lo clasificamos en un estadio 2, puede ser 2A o 2B. En este momento sería una enterocolitis definida. En la parte clínica, en el 2A, vamos a ver nuevamente apnea, bradicardia, inestabilidad en la temperatura. A nivel gastrointestinal, vamos a ver la sangre pues ya presente en las deposiciones, una distensión abdominal prominente y una disminución en los ruidos intestinales. Y a nivel radiológico vamos a ver entonces una dilatación de asa de una o más asas y podría haber una neumatosis focal. En el estadio 2B, ya en la parte clínica, entonces puedo ver lo mismo asociado a trombocitopenia,
y una leve acidosis metabólica. En la parte gastrointestinal voy a ver entonces edema de la pared abdominal con asas palpables, y en la parte radiológica, entonces ya la neumatosis no es focal, sino ya se puede ver generalizada, puedo ver ascitis o puedo ver aire en la vena porta, gas en la vena porta, perdón. Y ya cuando pasamos al tercer estadio, también sería una enterocolitis ya avanzada, la vamos a clasificar igualmente en A y B. Entonces la A, en su parte clínica, vamos a ver la acidosis metabólica, puede tener hipotensión, oliguria, coagulopatía. A nivel gastrointestinal, empeora el edema de la pared, la induración y el eritema, y a nivel radiológico, pues vemos la preeminencia de las asas intestinales, que empeore la ascitis, pero aún no veo aire libre en el peritoneo. Y ya en el grado 3B, entonces ya mi niño está choqueado. A nivel gastrointestinal vamos a ver que tiene perforación intestinal, y a nivel radiológico vamos a ver el neumoperitoneo. En cuanto al tratamiento, pues como dijimos, pues va a depender del estadio en el que se encuentre el paciente. Entonces, como medidas generales, pues debo dejarlo sin vía oral, más o menos por 7 días. Se ha encontrado que el promedio son 5 días. Debo iniciar nutrición parenteral, descompresión gástrica con una sonda nasogástrica, inicio de antibiótico y monitorización. Entonces, en cuanto al estadio 1, voy a dejarlo sin vía oral, control de paraclínicos cada 12 horas, voy a iniciar su nutrición parenteral y el antibiótico. En el estadio 2, nada vía oral con su sonda nasogástrica, radiografía cada 6 a 8 horas, nutrición parenteral y el antibiótico. Y en el estadio 3, todo lo mismo, pero muy seguramente ya voy a requerir soporte vasopresor e intervención quirúrgica. En cuanto al manejo antibiótico, realmente pues no hay un consenso como tal para decir cuál es el que voy a utilizar. Sin embargo, pues tengo que tener en cuenta que debo cubrir gram negativos como Pseudomonas, Klebsiella E. coli, gram positivos, pues básicamente el Staphylococcus aureus, tanto meticilino sensible como meticilino resistente, anaerobios. Y pues en este artículo encontré que recomiendan una aminopenicilina más un aminoglicósido de primera línea. Entonces, sería como primera línea una ampicilina, 100 miligramos kilogramo dosis, más el aminoglicósido, que sería una amicacina, 15 miligramos kilogramo día. Como segunda línea, o en niños que ya han recibido antibiótico previo, podríamos utilizar la piperacilina tazobactam a una dosis de 100 miligramos kilogramo dosis. Y como tercera línea, vancomicina, 10 miligramos kilogramo dosis, más meropenem, 20 miligramos kilogramo dosis. En cuanto al manejo quirúrgico, la indicación absoluta pues es que haya perforación intestinal, y eso lo voy a ver con el neumoperitoneo, o si por alguna razón se realizó una paracentesis, en la que yo evidencie salida de materia fecal o bilis. Y relativas, pues la presencia del gas portal, o que yo tenga una sospecha de perforación, entonces viendo una asa fija en la radiografía, o un aumento de la distensión abdominal. Entonces, lo importante acá es que saber que la indicación pues, quirúrgica absoluta es la perforación intestinal. Bueno, y ya acá quisiera contarles un poquito de qué hay de nuevo en la enterocolitis y qué puntos están muy controvertidos en este momento. Entonces, pues lo primero es la enterocolitis asociada a transfusión. Realmente aquí encontramos en este metaanálisis realizado en el 2017 que se ha reevaluado la transfusión como un factor de riesgo. Entonces aquí encontramos un metaanálisis que se realizó a base de casos y controles y estudios de cohorte, en el que encontraron que la transfusión de glóbulos rojos en las 48 horas previas al diagnóstico de enterocolitis se asocia como un factor protector, pues con un OR del 0,55, intervalo de confianza entre el 0,31 a 0,98. Entonces, pues, digamos que lo que ellos concluyen en este artículo es que este
este factor protector sería porque disminuye un poco la anemia, lo que me disminuiría el riesgo de isquemia intestinal. Sin embargo, pues digamos que es uno de los pocos que ha visto que es un factor protector con respecto a todo lo anterior que sabemos que es un factor de riesgo como tal. En cuanto a los biomarcadores para el diagnóstico de la enterocolitis, pues realmente hay muchísimos biomarcadores. Entre estos, pues los podemos dividir entre inflamatorios, marcadores inflamatorios, entre estos la PCR, la procalcitonina, el factor activador de plaquetas y las mismas citoquinas inflamatorias. Pero a nivel intestinal hay unos marcadores de lesión intestinal que están la calprotectina, que es un péptido que se libera por parte de los fagocitos y polimorfonucleares. Digamos que en este caso pues estaría elevada, sin embargo pues tiene una baja sensibilidad. También encontramos la claudina 3, que la podemos encontrar en orina. Esta es una de las proteínas que está disminuida en el prematuro, permitiendo la permeabilidad de la barrera intestinal. Otro que encontramos es la proteína de unión a ácidos grasos intestinales, la cual es expresada por el enterocito. Normalmente cuando hay lesión de los enterocitos, esta va a salir a sangre o a orina, pero también tiene una sensibilidad baja. En este artículo ellos baja lo mencionan como menor a 85%. Y también encontramos la proteína inhibidora interalfa, que también regula la inflamación, y esta la deberíamos encontrar disminuida. Bueno, este es el factor activador de plaquetas que ya les mencioné como marcador inflamatorio, y tenemos la espectroscopía cercana a infrarrojo, que también pues está muy a la vanguardia ahorita, en la que nos va a mostrar los tejidos intestinales que estén mal perfundidos. Sin embargo, pues en este momento todavía tiene baja sensibilidad, entonces pues no se usa de rutina. Listo. También en cuanto al diagnóstico, digamos que se ha visto la utilidad de la ecografía abdominal, en la cual pues realmente este artículo buscaba ver si la ecografía abdominal me encontraba los signos clásicos de la enterocolitis, que también encontramos en la radiografía, y pues nos dijo que sí, realmente sí los encuentra. Sin embargo, nos muestra que, por ejemplo, tiene una sensibilidad muy baja para neumatosis intestinal, que está entre el 13 y el 62%, para neumoperitoneo entre el 15 y el 38%, y para el portograma aéreo entre el 13 y el 45%. Entonces, pues, todo esto lo traduce realmente a que pues la ecografía abdominal es buena para seguimiento. Vamos a encontrar pues los marcadores, igualmente la neumatosis, el gas portal y el neumoperitoneo. En la ecografía también suman un aumento de la pared intestinal de más de 2 milímetros. Sin embargo, pues es un examen que es operador dependiente, y pues eso se ve reflejado en la sensibilidad del examen. En cuanto al manejo quirúrgico, digamos que está la controversia entre si llevar a drenaje peritoneal versus la laparotomía exploratoria. En esta revisión de Cochrane, realizada en 2011, pues nos encontró que no hay diferencia entre los dos procedimientos para aumentar o disminuir riesgo en mortalidad, uso de nutrición parenteral, aparición de una fístula intestinal, fístula vesical o absceso abdominal. Lo que sí nos dicen es que pues el drenaje peritoneal es menos invasivo, y pues si queremos evitar la anestesia general, pues esta sería una opción muy buena. Entonces, pues acá quería mostrarles lo que les decía, que la mortalidad no es estadísticamente significativa ni a los 28 días, ni a los 90 días, ni a los 6 meses, ni al año. Y bueno, ya en cuanto a la prevención de la enterocolitis, entonces hay dos factores muy, muy importantes, que es la lactancia materna exclusiva, que me va a disminuir la permeabilidad intestinal y la alteración en la flora bacteriana de la que ya hablamos, y además me previene la inflamación intestinal. Y los probióticos, que ya les voy a hablar un poquito de ellos.
Entonces, en cuanto a la lactancia materna exclusiva, pues me regula la respuesta inmunológica porque el bebé va a recibir inmunoglobulina A, oligosacáridos, el inhibidor del factor activador de plaquetas, lactoferrina, que actúa como un antimicrobiano natural, y la interleuquina 10 y 11, que también me van a regular la respuesta inflamatoria. En cuanto a los probióticos, este metaanálisis que lo realizaron en 2019, digamos que me quería buscar el uso de los probióticos para la prevención de la enterocolitis en los bebés que son pretérmino con muy bajo peso al nacer. Y que encontraron pues que los principales están los Bifidobacterium, que pues digamos que acá tiene un riesgo relativo del 0,75, sin embargo, pues el intervalo me alcanza a llegar a 1, sin embargo, la tendencia es hacia que sea un factor protector, al igual que los lactobacillus, y en combinación, sí me dicen que es un factor que disminuye el riesgo en un 45% de la enterocolitis. Y ya por último, entonces quería contarles acerca de la alimentación enteral y pues cómo vamos aumentando la alimentación en los niños con enterocolitis. Entonces, pues en esta revisión lo que quisieron determinar es el efecto de la alimentación enteral con los avances lentos, que ellos clasifican lento, más o menos 10 a 20 cc por kilo al día, con respecto a los avances rápidos, que serían 30 a 40 cc por kilo al día, y evaluar si eso me impacta en mortalidad, morbilidad o pues obviamente en la incidencia de la enterocolitis necrosa. Entonces acá me muestran que realmente no hay una diferencia estadísticamente significativa entre aumentar la alimentación enteral de manera lenta o de manera rápida con respecto a la incidencia de la enterocolitis, igualmente con respecto a la mortalidad. Y pues la recomendación de este artículo es que, digamos que tasas más rápidas de alimentación, es decir, 30 a 40 mililitros por kilo, me va a disminuir el tiempo de recuperación intestinal, pero no me impacta en cuanto a intolerancia alimenticia, enterocolitis o muerte. Y eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, Laura. Yo pienso que